Esta noche María. En esta noche, María Cela, el senador Antonio Taveras nos visita para conversar sobre la ley de extinción de dominio. El ministro de la Juventud, Rafael Félix, en una entrevista personal. Y además nos trae en exclusiva una sorpresa que usted no se puede perder. Además, Diego Yar presenta por primera vez en televisión su audiovisual Pa'lante y nos canta. Y Anderson Humor como cada lunes con todo lo que está pasando en nuestro país. Ya está al aire. El programa que traza la raya que los afanes del día no pueden atravesar. Esta noche, María Cela. Buenas noches, familia, bienvenidos. Gracias por el privilegio de dejarnos entrar en sus hogares, que esperemos estén llenos de paz y de alegría. Hoy al final de un lunes muy intenso, como todos los lunes, muy lunes, pero en este momento, en esta hora, es nuestro oasis y queremos que también lo sea para todos ustedes. Gracias, Edwin, por... Yo no entendía. Señores, Edwin nos sorprende cada día. El programa con la que presentación. traza las rayas Él se inventa... que los ajetreos del día no pueden atravesar. No, exacto. Cuando él empezó, traza las rayas, yo nada más pensé, el muro que está... Ay, no hablemos de muro. No, yo dije, traza las rayas y pensé, el muro. Señores, vamos a la noticia del muro, que fue una de las noticias del fin de semana, el Picasso que dio el presidente en Dajabón, para marcar la frontera, una gran parte de la frontera, porque es una de las zonas más importantes de la frontera, con un muro que yo vi yo no sé, yo vi el acero como un poco bajito. Me parece que es un muro que va a ser muy fácil de salvar. Creo que el muro, más que para que no crucen, va a ser porque va a tener diferentes puestos de inteligencia para vigilar, va a tener unos puesticos en cada cierto lo que tiene que tomar en cuenta, kilómetros. a los muros también hay que darles mantenimiento, ¿eh? Sí, o sea, no claro. es nada más construyelo y déjalo. Sí, Vamos a ver, los un muros se poquito. saltan o se cavan por debajo, y el que quiere violar lo va a hacer. Lo importante era lo que decía el presidente Abinader antes de ganar, que había que hacer un muro tecnológico, un muro de hombres, un muro de inteligencia, un muro de personas ahí cuidando nuestra frontera y nuestra soberanía. Pero yo pienso, honestamente, que ese muro y ese Picasso es reforzando el mensaje que mandó y que luego las diferentes organizaciones políticas secundaron, que es muy raro ver a todo el mundo unido en algo en este país, diciendo que no hay una solución dominicana para la crisis haitiana. Yo pienso que más que un muro para evitar la inmigración ilegal, es un muro que manda nuevamente, refuerza un mensaje que se le está enviando a la comunidad internacional y que se hacen los oídos sordos, porque no hemos visto ninguna respuesta diplomática a este llamado de la República Dominicana. Ya veremos más adelante, pero definitivamente estamos en ese sentido unidos al pensar y al sentir de quienes dirigen esta nación. El problema de la crisis haitiana no tiene una solución exclusivamente en República Dominicana. Sí debemos y sí tenemos que contribuir, pero no es nuestro problema. Y vamos a empezar este programa hablando de algo que esperamos que por fin, después de 8 años, creo que son 8 años ya, 8 años de dar vueltas en el Congreso, ahora van a someterlo nuevamente. El senador Antonio Taveras nos visita en el día de hoy, empresario y senador por la provincia de Santo Domingo, que es la ley de extinción de dominio. Y ustedes saben que aquí hemos hecho 2 mesas. La última fue apenas hace 8 meses, donde él estuvo y dijo que estaban trabajando los cambios que se le iban a hacer para que definitivamente esa ley sea aprobada y que va a permitir que los bienes
adquiridos ilícitamente del crimen organizado, de la corrupción administrativa, ahora que estamos viendo todos esos bienes que tienen todas estas personas que están siendo juzgadas, puedan ser decomisados sin necesidad de una sentencia penal y en otra jurisdicción con otros jueces. Perseguir los bienes, que es donde más le duele a los delincuentes, porque hay que decir que hay unos de cuello blanco y otros de cuello blanco más oscuro. Yo no voy a decir negro. Vamos a darle la bienvenida al senador. Gracias por estar con nosotros. Hola, senador, ¿cómo está? ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Bien, gracias. bienvenido. Hay una cosa que se nos olvidó decir del senador, que de lo que estuve investigando, no recuerdo que haya habido un senador con tanta preparación académica, experiencia profesional por supuesto que la tiene, pero la preparación académica quedé bastante impresionado con su Sí, han habido con su muchos, han currículum. habido senadores muy bien preparados, pero Digo don de la, Antonio, de la actualidad. Don Antonio, además de ser un gran luchador, un trabajador que poco a poco fue construyendo su patrimonio, entendió que era el momento de trabajar para el país, ya desde el campo político, la arena política. Y hasta ahora, todas sus acciones han sido coherentes con lo que él dijo en su campaña. Don Antonio, una de las cosas que usted dijo hace 8 meses era que iban a volver a someter esta ley de extinción. ¿Qué cambios se le han hecho o es que ahora van otra vez a trabajar en los cambios en el Senado? Bueno, gracias por la invitación. Mire, este es un proyecto de ley que es un mandato de la Constitución del 2010. Ha perimido 3 veces en la Cámara de Diputados, se ha aprobado. Nosotros lo tomamos para hacerlo parte de nuestra agenda legislativa. Nuestra agenda legislativa tiene como eje central el fortalecimiento de la institucionalidad de este país, uno de los puntos centrales. Y esta ley viene a fortalecer la institucionalidad democrática de este país. Tenemos ya unos cuantos meses discutiéndola en una comisión bicameral. Nuestro equipo particular, nosotros hemos sido lo que hemos sometido a esa ley nuevamente. Porque La hemos al principio, aplatanado, Valentín Jiminián. en buen dominicano, la hemos llevado a compaginar con los niveles institucionales que hoy tenemos, para que sea una ley que no sea mal aplicada y para que nadie, absolutamente nadie, tenga miedo de esta ley. Usted acababa de explicar en qué consiste esa ley. Sí, someramente, porque lo hemos hecho aquí muchas veces. Acuérdate que usted ha participado en medios. La Mire, gente sabe esta de qué se ley trata. nos va a permitir a nosotros recuperar bienes de actividades ilícitas que muchas veces un juicio penal no se le decomisa o si no dura Tarda 8 o 10 mucho. años. Entonces lo que pretendemos ahora con esta ley, que no es una ley exclusiva de este país, No. sino es que existe en Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala y otros países, lo que pretendemos hacer es que cuando el Ministerio Público entienda que tiene que solicitar a un tribunal especializado que puede especializar la ley, un juicio de extinción, es decir, un juicio a los bienes que el Ministerio Público entiende que son mal habidos, entonces se empieza un proceso legal rápido, de 6 meses a 1 año, para que el Ministerio Público lo pueda demostrar o el infractor pueda demostrar de dónde sacó Con todas esos las bienes garantías. y la procedencia, con todas las garantías procesales, todas, absolutamente todas, y con todas las garantías constitucionales. Pero no sería muy fácil que se pudieran amparar en contra de esto argumentando que va en contra de los derechos humanos por el hecho de ser un tribunal especial o un juicio especial. No, porque No. no es un juicio de peinar a la persona, es un juicio a las cosas, indirecto, como se le llama en derecho. Mire, la Constitución Dominicana consagra que el Estado Dominicano tiene que garantizar el derecho legítimo a la propiedad de la persona. Y es así. Ahora, el Estado nunca puede garantizar los derechos, nunca puede dar derecho a aquellas personas que han adquirido bienes del narcotráfico, de la corrupción, es decir,
de cualquier ilícito. Pero en la ley en el proyecto de ley decía que si la persona entregaba los bienes, porque hay gente que ahora está entregando bienes, personas de las que están acusadas en la operación Antipulpo están entregando 100 millones de pesos, entregaron una serie de bienes como para colaborar con el Ministerio La Público. ley Pero prevé de eso extensión, también. Que le van a dar un 5%. En la ley de extinción de dominio, la anterior, se hablaba de premiar a la persona que entregara con un 5% del valor de esos bienes. no. Y lo que se estaba discutiendo era que la persona que denunciara fuera la que obtuviera ese 5%, como pasa en otros países. Aquí no estamos hablando en esta ley, no, porque esa forma es muy fácil, ¿te entiendes? De que una persona vaya, denuncie a otra persona alegremente. Entonces, en este caso, nosotros le hemos estado poniendo todos los candados posibles. Me gustaría ni para saber, que el Ministerio Público abuse. Porque hay países, y nosotros hemos estado haciendo estudios comparativos de cómo se ha aplicado la ley, cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos en la aplicación de esta ley en otros países. Entonces, lo que hemos hecho es tomar puntos positivos y desechar puntos negativos. ¿Cuáles y desecharon? asimilarlo. Por ejemplo, en algunos países el Ministerio Público se ha dejado suelto y entonces ha abusado de esta figura. Por ejemplo, hay países donde la policía puede decomisar y una parte le toca a la policía. Entonces, a veces, Y se hace una subasta pública con los bienes. Sí, por obtener ganancias para la policía se hace este tipo, se abusa. Okay. Aquí no. A mí me Aquí le hemos gustaría puesto saber. candado a todo eso. El Ministerio Público no podrá por sí solo decomisar nada. Simplemente va a solicitar a un tribunal la apertura de un juicio A los de bienes. extinción de A los dominio bienes. a los bienes Senador. de una persona que se repute que ha violado la ley. Senador, la ley tiene engavetada desde 2010, pero en ninguna de las legislaturas anteriores de esta gestión de Luis Abinader se ha podido llegar a un consenso entre los bloques de los partidos. En este gobierno de Luis Abinader solamente nosotros Ahora. le hemos propuesto Exacto. que fue en la Sí, legislatura pero ya anterior. no se aprobó. En esa propuesta, ¿cuál es el disenso entre los bloques que no aprueban? ¿Cuáles son los puntos Mire, que no se logran consensuar? Mire, aquí hay puntos fundamentales donde se tiene algún disenso porque no se ha entendido. Y ¿Cuál? ese es el papel de nosotros en este momento, es explicarle bien a todos los actores políticos, a los senadores, a los diputados que no están dentro de la comisión, en qué consiste esta ley para que no tengan Pero temor. ¿cuáles son los puntos? Por ejemplo, hay mucho miedo a que la ley sea retroactiva, pero la Constitución no permite la retroactividad de Eso la mismo ley. tenía yo aquí. La ley no puede ser hablamos de que retroactiva. no Ahora puede, bien. pero sí, Ahora sin bien. límite de tiempo. Ahora bien, el Estado jamás podrá reconocer ningún bien que tenga origen ilícito. Así. Y punto. Entonces, la retroactividad de la ley no hay que discutirla, Ya. porque la Constitución lo prohíbe. Pero también la Constitución te dice que el Estado no puede garantizarle a nadie propiedad de origen ilícito. O sea que aunque haya sido en el pasado, Donde sea, si usted no puede demostrar Ok. Y no hay de límite dónde de sacó tiempo. esos bienes, pues Senador. siempre habrá la posibilidad de y decomisárselo. no habrá límite de tiempo, es decir, que todavía a Quirino o a este o a aquel del gobierno pasado se le pueden puede decomisar los jugar y bienes. decomisar un Claro, bien. y eso no 13, es, y 15, eso no es 20 años después. retroactividad. Es un tema de la licitud o no de un bien, porque el Estado solamente es garante de la propiedad de la persona cuando son adquiridos lícitamente, más nada. Entonces eso de que si es inconstitucional la retroactividad, eso no hay por qué discutirlo. Y en la ley se prevé que haya un organismo que se ocupe y que rinda cuentas a Hacienda, pero que se ocupe de esos bienes, porque aquí el problema está Claro, que claro. los bienes empiezan a deteriorarse o se le... Habrá un mecanismo multidisciplinario que se va a encargar de administrar esos bienes y distribuirlo. Por ejemplo, una parte si es decomiso de droga, en la lucha antidroga, una Y parte de rehabilitación. educación, otra parte Senador, en A lo que el se área responde. hospitalaria, En ese mismo etcétera. sentido, yo me pregunto ahora que se supone que el Ministerio Público sí funciona, se decomisan los bienes, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda por dónde voy. El yate, la Balbi de Díaz Rúa. Sí. Ese señor ya fue sentenciado, ese bien se incautó, pero el otro día, el fin de semana pasado, con una condena
ya Pero que dictada, todavía está en apelación. siguen utilizándolo. ¿Cómo es posible eso? Mire, el tema del caso de Brecht es un ejemplo paradigmático con esta ley. Posiblemente si la ley de extinción de dominio existiera o hubiese existido en el momento en que estaban siendo Hace alguna rato gente que todos esos procesada, bienes hubieran sido pues hace subastados. rato que ya un tribunal de extinción de dominio hubiese determinado si un bien de la persona que están acusada penalmente había sido adquirido con el dinero que Odebrecht financió o le dio o le pagó coima, ¿te entiendes? Raúl. Desde hace tiempo hemos visto algo en toda América Latina que es bastante desagradable, pero que el presidente anterior, el presidente Danilo Medina, lo dijo abiertamente. Yo quiero mi Congreso. ¿Ok? ¿Cuándo será el día? Y le pregunto a usted, apelando a la congruencia de que ha cumplido con sus promesas, yo le pregunto a usted, ¿cuándo será el día en que veremos que los senadores del mismo partido del presidente no le aplaudan todo como focas o le aprueben todo lo que dice y representen a quien votó por ellos? Mire, algo importante de este nuevo ciclo político en que estamos viviendo y de este nuevo presidente es que el presidente no le baja No línea se a nadie, no se mete. La democracia descansa en tres patas: el poder judicial, el poder congresional y el poder ejecutivo. Y uno tiene que ser contrapeso del otro. Entonces, en este caso, en mi caso, yo recuerdo que Luis hizo un spot cuando éramos candidatos y dijo: yo no quiero un Congreso mío, yo quiero un Congreso independiente como Antonio Taveras, etcétera, etcétera. Y así ha sido. Yo nunca he visto que el presidente me haya llamado a mí, que he propuesto algunas leyes importantes, que por ejemplo la lucha que tuvimos con el tema del Código Penal, a mí nunca me llamó para bajar líneas. ningún Las tipo de tres causales. Pero tampoco hemos visto que le voten en contra a algo. Eso tampoco se ha visto. ¿Tú hablas de préstamos y Es cosas de esas? posible, bueno. De todo. Mire, Bueno. préstamos, por ejemplo, ha habido préstamos para el tema de la pandemia, para el tema del fortalecimiento del presupuesto. La mayoría de esos préstamos inclusive estaban desde el otro gobierno que venían caminando con organismos multilaterales, ¿entiendes? Bueno, para terminar. Por ejemplo, nosotros ¿usted cree- acabamos de rechazarle un préstamo que era para educación, porque no nos hacía sentido. No hacía sentido. No hacía Eso sentido y lo- se lo rechazamos. Ok, ustedes van a presentar eso a partir de la nueva legislatura que se abre el 27, El 27 de febrero. ¿Usted cree que esta vez la Cámara de Diputados va a tener un consenso con relación a esta ley tan necesaria y que hace que se le vea el refajo a todo aquel que no quiere que se apruebe? Porque, ¿qué tengo yo que esconder? ¿Cuál es el problema con que se incauten los bienes ilícitos si yo no cometo ilícitos? Yo no entiendo. Y se supone que si ustedes son diputados, pues O no senadores. deberían Senadores. objetar esto. Bueno, mire, el presidente tiene un compromiso real con el fortalecimiento institucional de este país y tiene un compromiso real con la aprobación de esa ley. Sí. Entonces, yo pienso que estamos en el momento político ideal para que este país Sí. pueda gozar de una ley de ese tipo. Si no es ahora, no será No. nunca. Y Entonces, sobre todo nosotros ahora, hemos anunciado una campaña hoy de socialización, es decir, de ir a la sociedad, a las universidades, explicarle a los jóvenes esta ley, a los grupos sociales explicarles esta ley, Sí. a los grupos empresariales ya hace tiempo que le estamos explicando la ley. Nos hemos reunido con los empresarios de Santiago, con la IRD, con el CONE, con todos nos hemos reunido, le hemos explicado la ley, hemos aceptado alguna retroalimentación, hemos hecho vista pública también, es decir, que esto es una ley que se ha estado construyendo poco a poco con el Y consenso de consensuando. todos los sectores. Exacto. Entonces, esperamos recabar más consenso para esta ley. Y es lo que la gente quiere, porque la gente dice, todos estos juicios que ahora vamos a empezar a verlos a partir de abril, todos estos juicios, muy bien, pero duran años. Y los bienes, y los miles de millones, y todas las fortunas que nosotros estamos viendo que poseían todas estas personas, todos estos patrimonios. Si nos devuelven ese dinero, entonces nosotros estaríamos conformes. No es que vayan a la cárcel, es que el pueblo los reciba en retorno. Y esta ley permitiría que eso fuera expedito, en lugar de esperar años que un juicio termine y a ver cuáles bienes terminan quedándose. No solamente los de corrupción, sino el asunto del narcotráfico, que Mire, muchos por ejemplo, sabemos lo que generalmente pasa. cuando una persona es pedida en extradición, Exacto. pues negocia allá y cuando viene hay Se que tiene darle esos todo bienes bien. porque Con no todo, fue juzgado con acá. jaleta, Claro, Entonces todo. ya porque allá esta
va a hace permitir, cantar y claro. aquí lo que hace es gozar con Que de lo hecho es mismo. parte del acuerdo, para poder seguir le tienen que claro, retirar pero ya los eso no va a poder delitos ser aquí. posible. Dios y lo aquel oiga. funcionario que vaya a administrar bienes públicos y que salga con bienes de ahí que no pueda demostrar, también se le van a descomisar. Y eso es importante para el tema de la lucha anticorrupción y la impunidad en este Vital. país. Vital. Porque ahí La es ley. donde les duele. En el bolsillo. Ahí es. En el bolsillo. Gracias por haber estado con nosotros, senador. Gracias a usted. Éxitos detrás de esos pasos para que por fin sea aprobada la ley de extinción de Y dominio. esperamos que nos invite a paneles, porque esto hay que debatirlo. Bueno, pero ya lo y hemos hay hecho que hacer mucho. conciencia. Yo creo que este programa Sí, se adelantó yo lo sé, demasiado. yo lo sé. Yo lo que ya espero Pero el último que empujoncito sea para aprobar suficiente. esta ley, el Gracias, último don Antonio. empujoncito. Por eso lo Gracias. trajimos. Señores, Gracias. hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos con nosotros al ministro de la Juventud, que además de hablar de su ministerio, va a hablar o va a cantar. Va a cantar. Ya lo veremos cuando regresemos después de la pausa.